Gloria a Dios, queridos hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según sea el caso. Estamos una vez más en este programa, Charlas del Café con Biblia. Ya es nuestro programa número 20 y es la quinta sesión, el quinto programa que vamos a dedicar a hablar aspectos del llamado. Yo no pensé que nos iba a tomar tanto tiempo, pero este es un mega tema. Y bueno, no es que vamos a agotar todos los temas que ya hemos hablado, pero creo que la guía del Señor en nuestro corazón, Jaimito, es continuar hablando del llamado. Vemos gran necesidad en el cuerpo de Cristo de identificar llamados y de dar ciertas dicas a partir de base bíblica, de cómo identificamos el llamado, la importancia que es, qué es lo que significa y todo lo demás. Entonces aprovecho para darte la bienvenida, Jaime de la Vega, desde El Alto. Bendiciones, hermano. ¿Cómo estás? Buenos días. Luchito, mi hermano, muy buenos días, en este caso nosotros, pero a saludar también a toda nuestra audiencia, todo nuestro público, en este programa, en este espacio en el que hablamos sobre la palabra de Dios y tocamos temas sin una preparación previa, pero siempre teniendo en cuenta nuestro apego a la escritura, a la palabra de Dios. Aleluya. Y el tema del llamado, tú lo has dicho, es un tema muy grande, muy amplio, y tiene muchas aristas. Hay muchas cosas que tocar con respecto a esto, y hay cosas que se han tejido con respecto a los ministerios, al pastorado, dentro de la iglesia que muchas veces no tienen base bíblica, sino forman parte más de una tradición evangélica que de una revelación en la palabra. De acuerdo. Y es importante seguir hablando sobre esto, Luchito, ¿no? Seguramente hay tantos temas que vamos a seguir tocando, pero el tema del llamado es importante redondear algunas cosas, ¿no? Hemos hablado acerca de la preparación y lo que les recordábamos es que habíamos hablado también de la unción, ¿no? Estábamos hablando del llamado porque estábamos hablando principalmente del llamado al púlpito, que es lo que muchos denominan el ministerio quíntuple, ¿no? Que está reflejado en Efesios 4:11. Pero estábamos hablando de preparación, por un lado, el ministro tiene que prepararse, pero por otro lado estamos hablando de que Dios tiene que respaldar el ministerio de una persona. ¿Cuál es la forma en la que Dios respalda? A través de la unción, ¿no? O sea, bueno, la unción es el Espíritu Santo, ¿no? Es el Espíritu, la unción es el Espíritu Santo. Entonces, veíamos que hay veces se ven desequilibrios en los ministerios, ¿no? Incluso hay desequilibrios en algunas denominaciones, porque por un lado las personas son personas que estudian la Biblia, que están metidas en estudiando, haciendo diferentes estudios de la palabra, pero no tienen la unción, no hay un respaldo de Dios, es más una cuestión mental, es más una cuestión racional, ¿no? De hecho, hay muchas denominaciones que más que nada se centran en el estudio de la palabra, ¿no? Pero también hemos visto el otro lado, un desequilibrio al otro lado de ministerios que solamente están hablando de la unción, de lo sobrenatural, pero ministros que no tienen una preparación, ¿no? Que no tienen una preparación. Eso es lo que yo recuerdo que hemos hablado la anterior vez, Luchito. ¿Qué es lo que vamos a tocar ahora, mi hermano? Genial. Muy bien el resumen, ese es verdad. Y hemos hablado de estos dos extremos que podemos decir, ¿no? Hay gente que descansa solo en la preparación, creyendo que la preparación, sea esta formal o no, es lo que valida el ministerio que tienen, cuando en realidad no tienen un llamado específico a ese tipo de ministerio que quieren ejercer. Y otros que sí tienen un llamado, que sí hay una gracia impartida por el Señor, dada por el Señor, pero que evitan prepararse más, instruirse más. Y a veces la gente que causa más daño en el cuerpo de Cristo, porque, como decía un pastor de una iglesia a la cual yo fui miembro varios años, él decía, y no es otra cosa que ignorancia en semilla que se reproduce, ¿no? Y es triste decirlo, pero eso es lo que pasa. Bien, hoy día quisiera que hablemos acerca de cómo identificamos el llamado en una persona o cómo una persona puede saber que tiene cierto tipo de llamado. Nadie quiere equivocarse. O sea, sin embargo, no porque no queramos equivocarnos significa que no es que vayamos necesariamente a no equivocarnos. A veces estamos sujetos a error, a fragilidad, por eso dependemos del Señor.
Pero precisamente esa es la idea de nosotros hoy día hablar de esto, es dar ciertas dicas o cómo es que Dios llama a alguien, cómo es que una persona puede saber qué tipo de llamado tiene. Y creo que esto toca las áreas de la guía del espíritu, qué es lo que la palabra dice sobre eso. Y ahí, cuando hablamos de guía del espíritu, entramos en cierta subjetividad, porque hay gente que atribuye todo lo que siente a una guía del espíritu, cuando todo lo que siente no es la guía del espíritu, es simplemente lo que quiere hacer. Y ese es el gran otro problema. Hay gente que sobre espiritualiza todo y cree que absolutamente todo lo que piensa, todo lo que dice es Dios hablándole. Entonces, más que enfrentar el asunto de manera coherente y decir, yo pienso esto, o yo deseo hacer esto, o yo creo que va por aquí, le ponen el barniz espiritual diciendo, el Señor me ha dicho, ¿no? O el Señor ha puesto y ahí es grave. No es que Dios no diga, yo creo que Dios dice. Pero Dios habla primeramente por su palabra y Él va confirmando en el tiempo el tipo de llamados, ¿no? Entonces, me gustaría que hablemos de eso y empezar diciendo esto que está en Filipenses, capítulo 2 versículo 13. Es un verso que no lo vamos a interpretar ahorita, pero lo vamos a aplicar. Yo quiero aplicarlo, si me permiten. Filipenses 2:13 Perfecto. dice... Bueno, vamos desde el 12 mejor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Ese es un verso que necesita aclararse. Ahí no está diciendo que podemos perder la salvación. Léanlo. Exacto. Es una traducción, pero es una traducción precisa, entiendo yo. No está diciendo eso. Dice que nos ocupemos en nuestra salvación, que permitamos que nuestra salvación obre y trabaje reflejando el fruto de la misma en nuestra vida. Eso es lo que dice otras versiones. Pero luego dice el 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ahí creo que empieza algo. Dios empieza a tratar con nosotros, con nuestro hombre interior, colocando deseos primero de servirle, deseos de hacer algo para mejorar, para avanzar el reino. Dios nos llamó, nos salvó por gracia. Nosotros no podemos salvar a nadie, pero podemos dar el mensaje de salvación y es más, hemos recibido del Señor el ministerio de la reconciliación y la palabra de la reconciliación, 2 Corintios 5, 18, 19 y 20. Y ahí es donde creo que empieza siendo fieles y obedientes a esos deseos que Dios pone en nuestro corazón. Lo diremos así. ¿Qué opinas tú, Jaimito, sobre esto? ¿Sabes qué, Luchito? Me gusta mucho que hayas tocado para tocar este tema, me gusta mucho que hayas tocado el verso 13, ¿no? De Filipenses 2:13, porque ahí creo que está la esencia de lo que puede significar el convencimiento de un llamado. Ojo que el verso 13 está después del 12. Y el verso 12 tiene una cuestión, no nos vamos a meter ahora a hablar de eso, pero Ujú. es importante, tú has hecho un comentario, yo quiero hacer un breve comentario. En el verso 12 dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Muchos quieren leer, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. De hecho, muchos citan este verso diciendo, tenemos que cuidar. Claro, si yo tengo que cuidar mi salvación con temor y temblor, de repente ahí está sugerido que puedo perderla, ¿no? Pero la Biblia dice ocupaos, que es otra cosa, y seguramente si nos metemos a hablar de eso es tema para uno o muchos otros de nuestras entregas, ¿no? Pero es importante aclararlo. La Biblia dice, ocúpense de su salvación, no dice cuídenla. Nuestra salvación está respaldada por el trono de Dios, ¿no? Y eso es importante. Pero el siguiente verso es clave y a mí me gusta que tú lo hayas tocado para abordar este tema, porque dice, porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer, ¿no? Y lo que estamos queriendo en esta charla desarrollar un poco es cómo uno conoce cuál es su llamado, ¿no? Cómo uno sabe cuál es su llamado. Cuando tú estabas hablando y cuando estábamos preparándonos ya para hacer este programa, yo venía a mi mente a un referente que nosotros tenemos, seguramente también es un referente tuyo y de muchas personas. Estoy hablando del reverendo Kenneth Hagin, ¿no?
Mm. Y es un referente, es alguien que siempre va a inspirar nuestra obra aquí en el Alto, digamos, ¿no? No quiere decir que nosotros idolatremos hombres, quiere decir que son personas que nos han antecedido y que de alguna manera son referentes para nosotros. Este varón de Dios, cuando uno lee sus escritos, él mismo relata de que por mucho tiempo él pastoreó, porque digamos, Luchito, el pastorado es el ministerio más abundante en la iglesia del Señor hoy por hoy, ¿no? Nosotros sabemos que hay un ministerio quíntuple, pero normalmente lo que más abunda es el pastor, ¿no? El pastor y demás. Y bueno, Kenneth Hagin había sido sanado milagrosamente muy joven, y desde muy joven él empezó a predicar, y desde muy joven él empezó a pastorear, ¿no? Él pastoreaba y lo llamaban a una iglesia a pastorear, de repente había otra iglesia que necesitaba, iba a pastorear otra iglesia, era un hombre que vivía por fe. Es toda una inspiración conocer y escuchar sus historias de él. Pero de repente, un rato de esos, él se dio cuenta de que él usa una expresión, ¿no? Él usa una expresión, dice, para mí era como lavarme los pies con los calcetines puestos, dice, ¿no? En Mm. el sentido de decir que, bueno, es mi llamado el pastor, ¿no? Y fue ahí cuando Dios le habló, ¿no? Porque incluso antes de que Dios le hable, él estaba inconforme con su posición de pastor. Y él relata en alguno de sus libros, a mí me gustaba predicar alto, mover los brazos, dice. Entonces dice, de repente no soy pastor, de repente soy evangelista, ¿no? Entonces él agarró y empezó a dirigirse hacia eso, ¿no? Ser evangelista, predicar, mover los brazos, pero volvió a sentir la misma sensación que en sus palabras es, seguía yo lavándome los pies con los calcetines puestos. Mm. Entonces es ahí cuando él buscó del Señor, ¿no? Y fue que el Señor le habló muy clara y muy nítidamente y le dijo que su llamado de él era a enseñar la palabra, es decir, un llamado a ser maestro, ¿no? Pero este ejemplo a mí me sirve para incluso hablar de lo que en mi caso ha podido suceder, en el caso tuyo, en el caso de muchas personas, de muchos ministros que ahora ocupan algún ministerio, que hemos empezado con alguna idea acerca de nuestro llamado, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo la otra vez decía, en la otra entrega que hicimos, decía, yo por mucho tiempo pensé que mi llamado era ser evangelista, ¿no? Y cuando yo recién empecé, y me dirigí a ser evangelista, y resulta que no era lo que Dios tenía para mí, y más adelante se confirmó cuál era el llamado, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que pasó en mi caso, en el caso del reverendo Hagin? Que primero estaba él haciendo algo para el Señor, ¿no? Estaba sirviendo, y hemos hablado mucho sobre eso, Luchito, ¿no? El servicio, de repente uno se ha convertido al Señor y tiene un gran anhelo de servir a Dios, y obviamente desde el inicio, de repente uno no sabe cuál es el llamado que Dios tiene para uno, y lo que tiene que hacer es servir, ¿no? Servir, servir, hasta que de repente Dios le va a mostrar las cosas. El asunto es que cuando nosotros vemos la vida, por ejemplo, de este hermano, el reverendo G, nosotros vemos que al final sí, él se movió en el ministerio del maestro, en el oficio del maestro, y era un maestro. Pero resulta que la iglesia, incluso hoy por hoy, aunque todos hemos reconocido, estoy hablando de la iglesia y de todo el ambiente de fe, todos hemos reconocido a Hegel como un maestro de la escritura, de la palabra de Dios, pero hoy por hoy todos también lo consideramos que fue un gran profeta de Dios, ¿no? Mm. Entonces, alguien que empezó pastoreando, quiso ser evangelista, se dio cuenta que no era lo suyo, y de repente Dios le dice, tú has sido llamado a enseñar, pero su ministerio, y precisamente por todo el respaldo que Dios le daba a este hombre, el respaldo la unción que se movía con él y demás. Él hablaba inspiradamente, él tenía revelación de Dios, que son los elementos de un profeta, ¿no? Tener revelación sobrenatural y hablar inspirado por Dios. Y como maestro, él enseñó la palabra, pero al final, hoy por hoy, él ya está en la presencia de Dios, se lo reconoce como un profeta de nuestro tiempo, un gran profeta que
Dios lo usó para traer mucha luz a la iglesia de Jesucristo. Entonces, Luchito, esto del llamado tiene que ver primero con servir. Tiene que ver también con que en algún momento haya una convicción de parte de Dios con respecto al llamado, pero hay otra cosa que también es importante tocar. ¿Será que las personas pueden tener un llamado a ocupar dos oficios? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Alguien que se desempeñó como maestro con el llamado de Dios para ser maestro, pero que al final también fue un profeta. O sea, se pueden combinar estos llamados. ¿Y Amén. cómo es que al final nosotros sabemos cuál es el lugar donde Dios nos ha puesto dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? ¿Cuál es tu opinión de esto, querido? Creo que el ejemplo, estoy buscando algo aquí en mi iPad, perdón, Ujú. no nos va a ayudar un poco, pero eh, creo que utilizar el ejemplo del hermano Hagan es importante. Y él hablaba de esto en su libro Planes, Propósitos y Ejecuciones, creo, ¿no? Exacto, Porque él habla de que él estuvo ministrando en el oficio pastoral por 12 años. exacto. Y dice, es interesante, mira, es interesante. Dice, la iglesia no se me vaciaba, la iglesia estaba creciendo. O sea, él comparte la idea de que el cuadro en cuanto a la funcionalidad de la iglesia, al funcionamiento de la iglesia, estaba súper bien. O sea, la iglesia estaba funcionando, estaba creciendo, había gente que estaba en posiciones de servicio, de liderazgo. Él estaba con una junta directiva, con unos hermanos que habían logrado levantar el equipo de líderes y la junta directiva, como digo, pero él se sentía incómodo, ¿no? Ahí es donde él empieza a buscar del Señor y el Señor trata y le dice, yo nunca te llamaba a ser pastor, ¿no? Y le Exacto. dije, ¿qué ha pasado? Porque 12 años le he tirado pastoreando. 12 años, hermanos, 12 años es nuestra vida escolar, primaria y Sí, sí, secundaria. O sea, no es poco, son 12 años. Y ahí es donde el Señor le habla, trata con él y dice, tú has querido entrar en esto y yo no quería impedírtelo. O sea, no te lo he impedido, ¿no? De ahí él habla sobre la voluntad perfecta y la voluntad permisiva. Sin exacto. embargo, a veces quiero dar este comentario, es muy mío, por si acaso, podemos no estar de acuerdo, hay gente que nos escucha que puede no estar de acuerdo, pero de ahí es que se ha enseñado mucho sobre la voluntad permisiva y la voluntad de Dios perfecta, y en realidad no hay dos voluntades, hay una sola, es la perfecta. Exacto. Ahora, a veces entramos en lo permisivo en función de nuestro libre albedrío, y ahí es donde nos metemos en camisas de 11 varas, ahí es donde muchas veces le fallamos al Señor, y no es que Dios dijo o quiso, porque ese es el otro problema, ¿no? Hay gente que dice como si aplicas a todo lo que piensas es de Dios, todo lo que se te mete en la cabeza es de Dios, ahí hay gente que realmente está caminando sobre hielo muy, muy delgado. Bueno, más allá de eso, el hermano Hagan tiene la hidalguía de compartir esta historia, que no es una historia, a ver, es una historia que es un ejemplo para que no se repita, pero no es una historia de todavía hasta este punto de victoria y de bendición. Él dice, 12 años yo estaba fuera de la voluntad perfecta de Dios. Listo. Y Dios permitió que lo hiciera. Ahora, ¿por qué había fruto? Porque el hermano Hagan era una persona que enseñaba con total claridad y contundencia la palabra de Dios y esa enseñanza traía fruto y bendición a las personas, pero no era el ministerio. Dios empezó a tratar con él el momento que él empezó a tener esta insatisfacción interna, muy interna, a pesar de que todo estaba bien externamente, pero la insatisfacción interna no lo dejaba tranquilo, ¿no? Como él bien dice, me sentía como bañándome, duchándome con las medias puestas, o sea, algo está fuera del lugar, es lo que quiere decir. Ahora, creo que la base. Y creo que hay un error en muchas iglesias, sobre todo las que yo he visto, y dentro de la experiencia de la enseñanza en el Instituto Bíblico, uno empieza a hablar de llamado a los alumnos y los dones del ministerio y uno empieza pues a emocionarse. Y está bien, uno se siente tan, wow, y quiere saber qué es lo que Dios tiene para cada uno. Ahora, yo no creo.
que Dios ha establecido todo, absolutamente todo lo que vamos a hacer y nos va a pasar punto por punto, coma por coma, renglón tras renglón. No creo eso. Yo creo que hay el llamado y la predestinación, hablando de predestinación, ya me estoy metiendo en cosas más pesadas, tiene que ver con ser conformados a la imagen de Jesús, ser como Jesús. Ahora, sin embargo, Dios en su sola potestad, Él es quien escoge. Jesús a unos constituye apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, dice Efesios 4:11. Hay otras personas que no van a estar en alguno de estos 5 dones ministeriales porque no tienen un llamado a ejercer un don ministerial o un oficio, le llaman los dones del Hijo, ministerios de gobierno, quíntuple ministerio, lo que fuera. Entendemos eso. Pero es Dios quien trata con uno y creo que uno va descubriendo esto en la medida en que se dispone a servir en la iglesia. No podemos hablar de llamado, no podemos hablar de ministerio si no hablamos de congregarse y de servir en una expresión local del cuerpo de Cristo, servir en la iglesia. Porque hay gente que está esperando que Dios le diga, y es lo que ese era mi punto. A veces en el Instituto Bíblico la gente espera una profecía, una visión, una señal, algo que te muestre, ¿no? Se abre el cielo y Dios dice, serás apóstol a las naciones. Y wow, ahí estás, ¿no? Es lindo, es bonito, ocurrió alguna vez. Vemos ejemplos de Dios llamando a Moisés, llamando a Jeremías, a Isaías, donde hay experiencias muy sobrenaturales en cada uno. Pero, pero, ¿qué si la experiencia no se da a ese nivel? Significa que no hemos sido llamados. ¿Qué si soñamos algo, pero el sueño no había sido de Dios, sino que comimos mucha pizza? Entonces, vamos a basar toda nuestra vida o el futuro de nuestra vida ministerial, entre comillas, en una experiencia. No. Dios comienza colocando en nosotros el querer como el hacer, el querer servir en su casa. Ahora, el punto es que creo que el llamado de Dios y la certeza respecto de este llamado en una persona es fruto de una interacción de Dios obrando, comunicando su verdad y confirmando en el ser espiritual de la persona, en el espíritu, en el ser interior de la persona. Pero también es una interacción de la persona respondiendo a eso que Dios coloca en las manos para hacer. La Biblia dice que cuando venga trabajo en nuestras manos, voy a parafrasear, que hagamos el trabajo según nuestras fuerzas. Cuando tengamos algo que hacer, lo hagamos bien. Y eso tiene que ver con cuál es el deseo más profundo en tu corazón. Y eso hablo a las personas. ¿Qué deseo o qué situación es la que provoca deseo en tu vida? Estoy hablando respecto de llamado de Dios, de servicio al Señor. ¿Qué es lo que despierta ese deseo? Luego, ¿qué enciende tu pasión? Porque la pasión no es emoción, la emoción va y viene. La pasión es un deseo mucho más profundo que tiene que ver con nosotros tener la capacidad de lidiar, inclusive cuando lidiar en pos del llamado, cuando las situaciones tal vez no son las mejores, más bien cuando hay adversidad y cuando hay oposición. Hay gente que se emociona y por emoción quiere hacer las cosas, pero la emoción te va a durar lo que la emoción dura, nada más. El buen estado, la buena situación dura. Después, hay momentos, hermanos, si fuera por emoción, yo no estaría haciendo lo que estoy haciendo. Creo, y tú, Jaimito, tampoco. Yo creo que nadie tiene que haber una convicción y esa convicción viene de algo que se llama pasión. Algo que nos quita el sueño en un sentido, que se vuelve un deseo y un anhelo profundo que excede nuestras capacidades y excede inclusive la búsqueda de nuestro propio bienestar y autosatisfacción respecto del llamado. Es algo que va más allá, es tener, entender y recibir el deseo de Dios. Otra pregunta es, ¿qué es lo que fluye naturalmente de ti? Yo no concibo una persona que tenga llamado a ser pastor que odie hablar delante de las personas o que no le guste preparar un mensaje, digamos, ¿no? Puta, Dios me ha llamado a ser pastor, qué macana, ¿no? No, o sea, Dios tiene que tratar con la persona y tiene que capacitarla y empoderarla, ungirla para hacer un trabajo con eficiencia.
Con eso, colocando el balance, no significa que si una persona tiene una gran habilidad para ser orador motivacional, por ejemplo, necesariamente va a ser pastor o necesariamente va a tener eh, ministerio de púlpito en la iglesia, ¿no? La hermana es profesora de música, va a ser, pues va a presidir la alabanza. Puede que sí, gloria a Dios. En nuestra iglesia hay una hermana que es profesora de música y ella interpreta y ejecuta su instrumento y lo hace de manera ungida y es una gran bendición. Pero es porque hay un llamado sobre ella, pero no está en función de su profesión. Ojo, ¿no? Este hermano es médico, él va a orar por los enfermos. Él está ungido. No, o sea, sí, no, o sea, no necesariamente. Pero ¿qué es lo que fluye naturalmente de ti? Esa es otra pregunta. Otra pregunta es, ¿qué produce en ti buenos resultados? O mejor, ¿en qué cosas tú produces buenos resultados a partir de lo hábil que eres? Eso es importante entender. Yo era tímido en colegio. Primeros años en la universidad yo era tímido. La gente no me cree, la gente se sonríe porque cree que yo nacía hablando y citando Juan 3:16. Pero no es verdad, yo era tímido, Dios trató conmigo. O sea, la habilidad o la capacidad, diremos, o la predisposición, si quieren, vamos bajando el no habilidad, capacidad, predisposición para hablar en público es algo que el Señor me ha dado. O sea, yo no tengo la posición de decir, no, yo hoy día no voy a hablar, no quiero hablar. Pero hay una gracia en Dios que se suelta y que nos capacita para hacer, ¿no? Ahora, ¿cuál es el testimonio del Espíritu en tu espíritu? Esa es otra. Tú tienes que tener testimonio interior de lo que Dios te llama a hacer. Estoy hablando el Espíritu Santo de Dios, Dios Espíritu Santo, comunicando a tu espíritu, no tus buenas ideas, no tus buenos deseos, no lo que a ti te gustaría, ni siquiera lo que tu mamá te dice. Perdón, tu mamá, tu esposa, hermanos, porque a veces dice, usted debería ser pastor, usted debería ser líder, y hay gente que se pone en la posición por mayoría de votos, entre comillas, pero no por un llamado de Dios. Es Dios comunicando de su espíritu a tu espíritu. Otra pregunta, ¿qué es lo que ven en usted los cristianos que tienen madurez, más madurez que tú? Si estás en una iglesia, aparte del pastor, líderes, ¿qué ven? Porque, hermanos, el llamado se ve. Se ve, el llamado llega un momento en que es evidente a los que están en liderazgo. Si las personas que están en liderazgo nos conocen, el llamado es algo que va a ser evidente para ellos. Y ahí es donde uno juega el asunto de invitarlo a prepararse, prepararlo, disipularlo más, darle oportunidades para ministrar, pero es poco a poco. ¿Qué carrera, ministerio tienes tú como testimonio de Dios para seguir y tienes el testimonio de la paz del Señor? No estoy hablando la paz circunstancial, sino un testimonio que produce paz en tu vida. ¿Qué ideas, visiones o sueños imposibles son imposibles de sacar en tu mente? Eso tiene que ver con la pasión. Hermanos, cuando hay un llamado genuino, este llamado nos excede. No es algo que podemos hacerlo en lo natural, porque si pudiéramos hacerlo en lo natural, no tendríamos que depender de Dios. Se requiere Dios interviniendo, estoy hablando de gente llamada por el Señor. Gloria a Dios. ¿A qué actividad o llamado o acción tú eres capaz o serías capaz de dar el 100% de tu vida? O sea, si uno dice, voy a ser misionero, voy a intentar cómo me va en misiones, voy a probar, y si no, pues no se da. Tal vez no es tu llamado. Tal vez estás probando. No es malo probar, ¿ok? Bueno, probar queriendo ser pastor, profeta, apóstol, a ver, haremos la prueba, ¿no? No quiero trivializar eso. Hay cosas que tú puedes hacer, no necesariamente decidir ser misionero, pero tal vez ir a un viaje misionero de corto plazo, ir con otros hermanos, ver si realmente es algo que llama a tu vida. Pero al final, la respuesta que vale es la que respondes a la pregunta que vale. Y la pregunta que vale es, ¿a qué puedes tú dar o estarías dispuesto tú dar el 100% de tu vida? Porque un llamado es forever, hermano. El llamado es para siempre, irrevocable, y el don de Dios y el llamado de Dios son irrevocables. En el contexto habla de la vocación de Israel y todo lo demás, pero sabemos que Dios puede darte un llamado y puede agregar a eso otro llamado. Ahí podemos entrar sobre combinar ministerios. Y la última pregunta, la décima, es, ¿qué es lo que haces tan bien que las personas desean apoyarte?
¿no? O sea, hay gente que desea apoyarnos. Escucha, hermano, yo creo que usted tiene un llamado para enseñar al cuerpo de Cristo. Estoy profetizando, hermano. Entonces, tienes esta ofrenda, publica libros, publica esto, enseña a la gente. O sea, hay gente que quiere que nos vaya bien, que entienden que tenemos un llamado. Entonces, no es simplemente decir yo siento ser pastor, yo siento ser apóstol, grandilocuente. No es solamente que venga una persona, imponga manos y diga. No descalifico eso, pero hay ciertos círculos, sobre todo aquellos que están expresando una apostolitis y profetitis aguda en el cuerpo de Cristo. No estoy siendo muy amable con mis expresiones, pero estoy contenido. eh, Actúan como sindicato, ¿no? Actúan como sindicato. Había 5 hermanos que venían de otro país, llegaron a esta ciudad. No voy a nombrar nombres, hermano, no es necesario. Claro. Pero había 5 hermanos que se supone que uno era apóstol, otro era profeta. O sea, viajaban de 5 en 5, suponiendo que era el quíntuple ministerio, viajando y haciendo eventos en iglesias. No fue en mi iglesia, no fue en la iglesia, en ninguna iglesia donde yo asistí, por si acaso, porque no había espacio para creer este tipo de humedades que voy a decir. Pero viajaban así. Y claro, se hacían alojar en hotel caro, si no 5 estrellas, por lo menos 3, pero bien servido y desayuno y comida. Entonces venían a dar un evento por 3 días o 4 días y a veces decían, hemos sentido quedarnos una semana más, queremos bendecir la iglesia. Y se supone que había señales, milagros, prédicas grandilocuentes, lo que sea. Y al final de todo le dicen al pastor de la iglesia y esto es verídico, que los recibió. Hemos sentido del Señor que tu llamado, además de ser pastoral, es en realidad apostólico. Así que vamos a orar por ti. Tal día vamos a tener un servicio. Escucha, el pastor se esforzó más todavía en darles más comodidades, tener una semana más. Hermanos, creo que el costo de todo lo que pasó esas 2 semanas de ministerio costó casi 8,000, $10,000. No estoy exagerando. Y al hermano le faltaba $3,000 para pagar sus cosas y darles la buena ofrenda. 5, que no ayunaban, ¿ah? Comían todo el día y comían todo lo que podían. Y después que lo nombran apóstol, cuando algún momento le decía a este hermano pastor, porque se lo conocía como pastor, te corregía y te decía, no soy pastor, soy apóstol, tienes que decirme apóstol. A mí nunca se atrevió a decirme eso, pero a otros hermanos sí. Si a mí me decía, yo lo ponía en vereda porque era mi alumno, llegó a ser mi alumno los primeros años aquí en Cochabamba, así que nos vamos a conocer y hablar bien. Pero hay abusos sobre eso. No estoy deslegitimando el hecho de que alguien por el Espíritu de Dios pueda imponer manos y pueda profetizar sobre un llamado, una separación en cierto momento. Exacto. Existe, pero tenemos que ir más allá de la experiencia subjetiva o de la experiencia en un solo momento. Eso tiene que ser confirmado, es un caminar, hermanos. Yo descubrí mi llamado hace años y nadie me había dicho qué era. Años después me profetizaron, años después se aclaró una profecía que me dieron al inicio, diciéndome, Dios te quiere usar en esto, ni siquiera serás esto y esto, sino Dios te quiere usar en esto. Y años después vino la luz, y años después recibí una profecía concreta, y años después descubrí lo que fluye realmente de manera natural en mí, pero es un proceso. Y tengo estas salvaguardas, y perdón, Jaimito, porque me extendí, te voy a dar la palabra de inmediato, pero tengo estas Tranquilo. salvaguardas porque el cuerpo de Cristo sufre respecto de esto. Hay gente que tiene llamado y no se les da oportunidad. A veces hay una cuestión de celos y competencia en el ámbito de la iglesia. A veces hay poca predisposición del liderazgo o del pastorado de los pastores de delegar ciertas funciones y responsabilidades. Pero también esa situación puede ser motivada por una desconfianza natural, por experiencias malas pasadas, donde hay gente que se ha autopercibido ejerciendo cierto llamado, cierto don, y lo que han hecho es sembrar división, sembrar mala leche hacia los líderes, hacia el pastor, simplemente porque se supone que tengo un llamado, yo tengo un llamado y no se me está reconociendo. Entonces,
Eh, la Biblia dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Muchos son los llamados, pocos los que dicen sí al llamado, por eso son pocos escogidos. Pero también dice que la mies es mucha y que oremos para que Dios envíe obreros a su mies, porque la mies está lista. Está hablando de la obra. Es interesante, esto lo aprendí en Texas con mi hermano Curry Blake. El término expulse obreros a su mies es el mismo término que se utiliza para expulsar demonios. En griego es el mismo, o sea, es Dios empujando a alguien a que haga algo, básicamente, que expulse, que envíe, es expulsar, ve, entra al llamado, entra a la obra, entra a lo que yo tengo para ti, ¿no? Y Curry Blake, irónicamente, con el humor negro que tiene y que yo también tengo, él decía, imagínense, para Dios es más fácil expulsar un demonio que expulsar a alguien para que vaya a servirlo a él, o sea, llamar a alguien para su obra. Terrible. Pero bueno, ahí estamos, Jaimito, estamos en esto, en esta necesidad de liderazgo, en esta necesidad de gente que sirva en la iglesia, no por salario, y no digo que la gente no sea, con llamado, no sea digna de recibir un salario, pero podemos hablar antes de eso. Mucho de la base en la iglesia, del trabajo de la iglesia, es un trabajo voluntario, y así creo que tiene que empezar. Ahora, obvio, si se exige que una persona dé muchas horas de su día en un trabajo ministerial, a esa persona habría que reconocérsele un salario. El obrero es digno de su salario. Pero no estamos hablando de ese punto ahorita, sino que el punto es que hay una necesidad, hermano, y que necesitamos hablar con claridad y desafiar a las personas para que comiencen a servir en la iglesia, para que vayan desarrollando corazón hacia el llamado, porque Dios va a encaminar las cosas. Yo no empecé haciendo lo que estoy haciendo ahora, empecé hace 30 y tantos años sirviendo, siendo el secretario del ayudante del ujier, cargando equipos. Hemos empezado así, todos, tú, Jaime, también. Tú salías a evangelizar porque tenías carga, por eso nadie te había enseñado muchas cosas, pero era la carga que tú tenías. Y no lo hacías por buscar una posición, un mantenimiento, una admiración en las personas. Es Dios trabajando con nosotros. ¿Qué tienes para decir, hermano? Amén, Luchito, has tocado puntos importantes, ¿no? Uno de los puntos que has tocado es cómo recibimos confirmación, ¿no? Y ahí prácticamente estamos hablando de cómo somos guiados por Dios, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy queriendo saber cuál es mi llamado, necesito que Dios me lo diga, ¿no? O sea, necesito tener los detalles que tú pones con respecto a que Hagin, por ejemplo, había estado pastoreando 12 años y 12 años haciendo cosas a las que Dios no la había llamado, pero algún momento Dios le habló. El asunto es que cuando estamos hablando de la guía de Dios, muchas personas ponen su atención en lo espectacular, ¿no? Porque la Biblia nos muestra, y yo creo que Dios todavía puede moverse espectacularmente mandando un ángel, mandándole una visión, dándole una visión sobrenatural a alguien para decirle, tú tienes este llamado, o mandando una visitación angélica, ¿no? Un ángel resplandeciente que se entre a tu cuarto y te diga, eres llamado para eso. Creo que Dios puede hacerlo. Pero creo que hay otras formas básicas en las que el creyente debe ser guiado, ¿no? Que tienen que ver con el testimonio interior, tienen que ver con la voz interior. Si los creyentes tuviéramos sensibilidad para ser guiados desde adentro, Dios no necesita mandarnos un ángel. Dios no necesita darnos una visión, porque esos medios espectaculares, aunque Dios lo puede hacer, lo que Dios ha planeado para guiarnos ahora es guiarnos desde adentro. ¿Y dónde está la verdad bíblica que respalda esto? Que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, somos el templo del Espíritu Santo. De hecho, Luchito, yo te conocí a ti cuando tú me regalaste un libro que tú escribiste de cómo ser guiado por el Espíritu de Dios. Cuando recién, bueno, te conocí hace tiempo, pero cuando recién después nos conectamos, me regalaste ese libro donde tú tocas estos temas, o sea, las formas espectaculares en las que Dios puede guiar a alguien están disponibles, Dios puede hacerlas, pero hoy se necesita personas conectadas con Dios, que Dios pueda guiarlas desde adentro y darles un testimonio Amén. interior, ¿no? El Amén. testimonio interior es la base, ¿no? Ahora, hablar del llamado, es difícil hablar del llamado sin hablar de personas específicas, ¿no?
Yo, por ejemplo, en mi caso especial, cuando yo recibí salvación, cuando yo recibí salvación después de mucho tiempo de resistir el Evangelio. Yo tengo un hermano, tú lo conoces, que se convirtió al Señor y realmente le empezó a predicar y demás. Y yo no quería saber nada. Yo me resistí hasta que un día, un 4 de agosto del 84, van a ser 40 años en unos meses más, me vine aquí a La Paz y me invitaron a un evento evangelístico de la iglesia en la que estaba mi hermano, y ahí yo recibí salvación. ¿Qué es lo que pasó cuando recibí salvación? Y esto es importante, de repente puede ayudarle a mucho a entender esto. Cuando yo recibí salvación en una edad temprana de mi vida, cuando yo era joven, el año 84, yo tenía 22 años, estábamos en toda esa efervescencia de la revolución y demás, ¿no? La causa revolucionaria. De hecho, yo estaba en una iglesia que se llamaba la Revolución de Jesucristo. Pero la juventud estaba interesada en abrazar una causa, ¿no? Pero abrazar una causa por el ejemplo de lo que es las revoluciones socialistas, etcétera. Eso era lo que había en nuestro ambiente, Luchito, cuando éramos universitarios y demás, ¿no? Entonces, yo tiraba a ser una persona, un socialista, un comunista, esa era mi ideología, pero de repente recibí salvación y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Ahora, Aleluya. ¿cómo funcionó en mí? Funcionó en mí en que la causa que estaba queriendo abrazar del socialismo, del comunismo, era una causa que yo ya no quiero abrazar. Yo quiero abrazar otra causa, ¿no? Ahora, así empezó para mí. Yo quiero abrazar la causa del cristianismo. De hecho, la iglesia donde yo estaba se llamaba Revolución de Jesucristo y nos animaban a nosotros a abrazar la causa, y de hecho teníamos una jerga revolucionaria, teníamos atuendos revolucionarios, Sí, me acuerdo. teníamos muchas cosas. Tú conoces esa No, historia, aunque tú digo, no estuviste ahí, pero alguien cercano a ti sí está. Teníamos todo eso. Para mí era haber dejado la causa que yo tenía y estar abrazando una causa. En esas circunstancias, yo ya vivía en Santa Cruz. Me convertí al Señor, regresé a Santa Cruz, y en Santa Cruz yo empecé a congregarme en una iglesia, pero yo decía, yo quiero servir al Señor, servir al Señor. Entonces, en mi caso, esto muchos lo pueden ver, pero esta es una cuestión de la carne. Claro, si yo cambio mi causa socialista por la causa cristiana, de repente es una cuestión de mi carne. Pero Ujú. escúchenme, así empiezan las cosas, ¿no? Así es cuando Dios ve la predisposición. O sea, a mí no me molesta que las personas en su carne quieran ocupar una posición, porque de repente eso es un impulso que después los va a llevar a ser verdaderos líderes, digamos, ¿no? Entonces, en mi caso fue así, pero hubo algo especial. Y mientras tú hablabas, yo decía, has hablado de cosas importantes, tocaste un tema muy importante que para mí es clave, hablaste de la pasión, chico, la pasión. Y bueno, yo siempre he sido una persona apasionada en lo que hago. En mi campo profesional, en la informática, era un apasionado. Todo lo que hacía lo hacía con pasión. De repente yo ya soy cristiano, yo ya tengo una relación con Dios. Entonces, ¿cómo volqué mi pasión? ¿Qué era lo que a mí me interesaba? Y esto era lo que yo pensaba mientras tú intervenías, Luchito. Yo lo primero que hice, dije, yo quiero conocer este libro. Amén. O sea, yo quiero estudiar esto. Tú sabes que hoy en día, Luchito, muchos cristianos se convierten y no leen sus Biblias. Van a la iglesia, se alimentan de lo que el pastor predica el domingo, pero no leen sus Biblias. En mi caso, hermano, fue al revés. Yo decía, si yo soy creyente, yo quiero conocer este libro, yo quiero estudiar este libro, yo quiero predicar, yo quiero enseñar, yo quiero hacer lo que es. O sea, yo me volqué a este maravilloso libro, a la Biblia. Y la actitud que yo tenía era, yo no quiero hablar mis opiniones, yo quiero saber lo que Dios ha escrito acá. Y siempre que me tocaba predicar, porque mi historia consiste en que yo regresé a Santa Cruz y a los, digamos, pocos meses, menos de un año o un año máximo, que yo me había convertido, yo ya me convertí en el líder de la iglesia que había aquí en La Paz, pero líder en Santa Cruz, ¿no? Entonces, cuando me tocaba predicar, yo decía, yo quiero predicar lo que la Biblia enseña. Y realmente desde ese momento, Chito, desde ese momento, la palabra de Dios se convirtió en algo que me apasionaba.
tú hablaste de pasión, porque la pasión es parte, me gusta lo que tú dijiste, ¿no? La pasión no es una emoción en realidad, ¿no? Las emociones van y vienen, pero la pasión es algo que viene más de adentro. Por ejemplo, hoy por hoy, cuando alguien me dice, ¿cuál es tu pasión más grande en tu vida? Yo tengo proyectos informáticos, tengo muchas cosas, pero si alguien me dice, ¿cuál es tu pasión? Yo voy a levantar mi Biblia y voy a decir, esta es mi pasión. Yo soy un Ale- apasionado. Amén. Esta es mi pasión. Yo cada día quiero conocer más. Solamente eso creo que es una clave muy importante para cualquiera que quiera conocer su llamado, ¿no? Alguien que quiera conocer su llamado. Estando yo en esa primera iglesia, yo al final me convertí en un pastor joven. Yo pastoreé una iglesia de jóvenes. Habían también algunas personas mayores, pero principalmente en una iglesia de jóvenes en Santa Cruz. Y yo pastoreé esa iglesia. El asunto es que todavía yo no tenía el crecimiento necesario. La iglesia en la que estábamos tenía doctrinas reñidas con la palabra de Dios, doctrinas más humanas. Y al final terminamos, no solamente yo, sino muchos de los líderes de esa iglesia, terminamos muy debilitados espiritualmente. Y al final cerramos ese ministerio acá y en mi caso personal, yo me volví al mundo, ¿no? Años después yo regresé a reencontrarme con mi llamado. Pero hablando de llamado, ¿cómo es que en mi caso, cuando yo me volví al mundo, cómo es que en mi caso yo vivía una vida de cristiano derrotado? Porque esta es parte de lo que puede ministrar muchas vidas. Yo era un cristiano derrotado, había sido un pastor joven y de repente estaba viviendo en derrota y yo sufría mucho, Luchito. ¿Y sabes por qué sufría? ¿Sabes cuál era la fuente de mi sufrimiento? Yo decía, y tenía, viviendo en la carne, viviendo derrotado, decía, tengo un llamado de Dios y estoy perdiendo mi tiempo en vicios. Estoy perdiendo mi tiempo en una vida de disolución. Y ese era mi sufrimiento. Y estando todavía atrapado en los vicios, yo lloraba. Recuerdo una vez que yo lloré delante de Dios y decía, Señor, me voy a ir al infierno. ¿Por qué? Porque, pero yo te amo, Señor, yo quiero servirte. Y había algo dentro de mí, una pasión, ¿no? Entonces, para mí, Luchito, es importante entender que esto de la pasión es algo que marca nuestro llamado, pero tiene que ser algo alineado con Dios. Aleluya. Tú has citado algo, Luchito, un libro que es un referente muy importante de este reverendo, el hermano Hegen, ¿no? Planes, propósitos y ejecuciones, ¿no? Que es un libro que habla de muchas cosas, pero el punto principal es, en la iglesia hay muchos líderes que están siguiendo sus propios planes, sus propios propósitos, ¿no? Y no conocen los planes y los propósitos de Dios. Esa es la esencia, digamos, en la que desarrolla todos los temas. Necesitamos líderes conectados con Dios. La única forma de conectar a alguien con Dios es a través de la palabra. Es la palabra. La palabra ha sido diseñada por el Padre para que la Biblia ocupe el lugar de Jesús en nuestra vida, ¿no? Cuando Jesús estaba con sus discípulos, ellos tenían a su maestro, pero cuando se fue, él dejó la palabra. O sea, la voluntad de Dios en el plan de redención es dejar la palabra para que los que tienen un llamado sean hombres y mujeres de la palabra. No quiero extenderme más. ¿Cuál es tu opinión, Luchito? No, excelente, hermano. De todos lo que hemos estado hablando estos últimos capítulos del llamado, creo que esta es la parte culminante en el sentido de que tenemos que aterrizar de los conceptos a la parte práctica. Hermano, y digo hermanos, hermanos queridos, hermanas, si ustedes consideran que tienen un llamado de Dios, pero no llegan a ser personas de la palabra de Dios, yo dudaría de que tienen un llamado o les diría muy honestamente que casi digo una muy mala expresión que suena muy mal, es una expresión argentina que no la voy a decir. No la voy a decir. Eh, pero están errando al blanco, podríamos decir así. No están dirigiendo la dedicación y el esfuerzo, no están caminando de manera concreta, correcta y correspondiente
a lo que se entiende y se quiere de lo que se trata el llamado de Dios. Lo diremos así. No como una condición legalista, sino por el hecho de que, como tú lo has dicho, Jaimito, y yo también lo he afirmado, o sea, el llamado de Dios respecto de una persona es una interacción constante entre el Espíritu de Dios y su palabra trabajando en el corazón del ser humano. No podemos hacer abstracción de eso y decir, bueno, yo creo que soy esto porque tengo cara de esto, porque me gustaría hacer esto, porque alguien me dijo que podría hacerlo. Hay mucha gente que no tiene llamado y se pone en una posición de liderazgo, se autopromueve. Y en la iglesia hay que decir esto, en la iglesia en general siempre hay necesidades de gente voluntaria que trabaje, que apoye, que ayude. Hay gente que tiene mucha capacidad de organizar, de trabajar. Yo conocí gente que ha bendecido muchísimo porque tiene dones y talentos, pero llega un punto en que no tienen un llamado a una área de gobierno en la iglesia, del gobierno local de la iglesia, sino más a apoyar y servir, pero a veces entran en contradicciones. Y estas cosas se deberían resolver cuando una persona conoce más la palabra, entiende la pertinencia de saber y ejercer y saber estar bajo autoridad para luego, tal vez, quién sabe, ejercer autoridad efectivamente. Entonces el cuerpo de Cristo sufre mucho por gente que camina en ignorancia, por gente que es manipulada por otros, por gente que tiene mala actitud en general hacia las cosas del Señor en el sentido de que considera que el llamado es como si fuera una profesión, o sea, dentista o Mm. contador o administrador, o sea, no tengo nada en contra de las profesiones, no estoy hablando mal de las profesiones, todo está bien, pero cuando llegamos a ver solo el asunto de querernos hacernos profesionales en el ejercicio del llamado, sin entender que esto es algo divino, es algo que Dios llama y trata con las personas, estamos comenzando en la carne, en la motivación propia del ser humano y no en el deseo profundo, eterno de Dios, del Padre. Y ahí es donde va a haber problemas, ahí es donde va a haber malos entendidos. Y yo creo que volvemos nomás a Filipenses 2 que Dios pone en nosotros el querer como el hacer, Exacto. de acuerdo a su voluntad. O sea, es Dios quien trata con nosotros, es Dios quien nos llama. Y si es Dios quien nos llama, es el que va a respaldar ese llamado en la medida en que nosotros caminamos en él, obedecemos a ese ímpetu, a esa dirección del Espíritu y va a ir desarrollando cosas. Yo hablando con unos hermanos, un matrimonio de hermanos que dan cobertura a nuestra iglesia, son ellos de Estados Unidos, y yo les decía, si yo hubiera sabido lo que yo años después se supone que iba a hacer, que ahora estoy haciendo, si hubiera sabido el día que nací de nuevo, tal vez no hubiera aceptado. Claro, Es grande, es pesado, es algo que a veces puede quitarte el sueño. sí, Lo digo sin victimizar, sí, lo digo en virtud del peso de sí. la responsabilidad. Le pasaba a Pablo. Hay una gracia en eso, Jaime, pero la Mm. gracia para soportar eso está en función del llamado. Exactamente, O sea, yo tengo exacto. que descansar en el hecho de que si es mi llamado y yo obedezco a eso, hay una gracia en Dios para yo ejercer el llamado. Esa gracia es el toque sobrenatural. Es la habilidad impartida por el Espíritu que excede a una preparación natural, lógica y todo. No que no haya que prepararse, ya hemos hablado sobre eso. Pero ese es el punto, hermano. Y vemos gente que entra, que un día dice que es una cosa, otro día dice que es otra cosa, y no solo respecto de pastores y profetas y evangelistas, gente en la iglesia, ¿no? Pastor, quiero ser maestro de niños, luego, pastor, quiero entrar al grupo de alabanza, pastor, quiero abrir grupo de danza, pastor, quiero hacer esto, que 500 cosas hacen. Y yo digo, la persona no tiene doble ánimo, simplemente está confundido en todo, en todo lo que va a hacer en la vida. Hay que ayudarlos, hay que orientarlos. Prefiero una persona que tenga, yo personalmente, mucho ímpetu para
incluso probar varias cosas a otra persona totalmente indiferente. Sin embargo, en algún momento uno tiene que aterrizar en algo concreto. Yo no hice todo al inicio en función de un llamado, no sabía ni qué llamado tenía, ni siquiera entendía que era llamado, ni siquiera sabía que había un llamado. Yo nací de nuevo y sabía que, ok, si me muero voy a ir al cielo, no voy a ir al infierno, y gloria a Dios, y tengo que cambiar mi vida con la ayuda del Señor también. Sabemos que la salvación no es por obras, pero es para buenas obras, gloria a Dios. Pero fue años después, bueno, meses después, tratando y haciendo y creciendo y metiéndome entre la compañía de los santos, de los hermanos de la iglesia, que uno va descubriendo ciertas cosas. Yo alabo al Señor por la iglesia donde nací de nuevo. No es una iglesia en la que permanecí por ciertas situaciones y está bien. Creo que no estaba mal. Creo que estoy caminando en lo que Dios realmente quiere. Pero en ese tiempo la iglesia se caracterizaba por muchísimo trabajo voluntario. Gente que se daba a servir en reuniones familiares, ministrar en alabanza, ujieres, de todo, y era voluntario. Y eso a mí me impactó. Así que, bueno, seguimos creciendo en eso y bueno, aquí estamos. Pero qué importante es que sea Dios tratando con uno y uno correspondiendo o respondiendo a estos impulsos del Espíritu Santo, preparándose. Ahora, obviamente, no digo solo leer la Biblia porque, bueno, tengo un llamado, tengo que leer la Biblia. Un ratito, la Biblia es alimento para todos los creyentes. Exactamente, Sea cual sea la naturaleza del llamado, de lo que exactamente, Dios para tu vida. Porque ese es el otro problema, ¿no? Que el pastor lea, que el pastor aprenda, que el pastor exacto. que me lo haga todo, que me lo decida, ¿no? El pastor tiene que hablar sobre COVID, sobre la vacuna, sobre invertir en criptomonedas, sobre sacar la plata del banco si está en dólares. O sea, todo tenemos que hacer nosotros, decir todo. No, nosotros tenemos que ministrar la palabra de Dios y entrenar a la gente a tomar decisiones basadas en la palabra de Dios por testimonio del Espíritu Santo y caminar en sabiduría de Dios. Pero eso es, Jaimito. Creo que hemos tocado algo muy lindo hoy día. Amén. Y es tiempo de ir cerrando un poco, pero de mi parte, yo oro en el nombre de Jesús que si ustedes que nos están escuchando, y esto va a permanecer en internet, así que habrán generaciones posteriores que no escucharán o personas, busquen del Señor. Dios coloca deseos para servir en su casa, pero esos deseos tienen que ir con una respuesta, deben ir acompañados de una respuesta de nuestra parte, dar una aceptación al llamado, decir, sí, Señor, envíame a mí, porque eso fue lo que hizo Isaías. Isaías 6, él mira la gloria de Dios, mira todo eso y escucha a Dios diciendo, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Y Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. No dice, heme aquí, envíalo a él, porque algunos en la iglesia dicen, heme aquí, envíalo a él, Señor. No, heme aquí, envíame a mí. Y con Jeremías lo propio y con Moisés Amén. lo propio. Es Dios tratando con uno. Y Dios, voy a ser muy positivo en lo que voy a decir, porque es la verdad. Dios no te va a llamar a algo que va a frustrarte en la vida. Exacto. Pero tampoco dice que va a ser como resbalar en cáscara de plátano. Teníamos este dicho, tú sabes, de un líder, nuestro pastor, que era de Suecia. Que es muy buen dicho, ¿no? Es fácil Sí, resbalar en cáscara de plátano. No. Mira la vida de Jeremías. Te he puesto para derribar y plantar, ¿no ve? Para esto, para el otro. exacto. Llegó a estar preso en una cisterna por causa de hablar la palabra del Señor. Y él dije en mi interior, nunca más hablaré palabras tuyas, dice, ¿no ve? La Exacto. presencia de mí era como fuego que consumía mis huesos, estoy parafraseando. Eso es el llamado. Eso es el llamado. Eso es el llamado, que va más allá de uno. Uno dice, ya, basta, se acabó. No, Dios dice, no, no se acabó, no se acaba hasta que se acaba. Yo todavía no quiero que se acabe. Así que levántate, sé valiente, esfuércete y sigue adelante. No Amén. estamos en esto por capricho, no estamos en esto porque no tengamos nada mejor que hacer. Estamos en esto porque Dios nos llamó. Quejas e injerencia. O sea, no tiene que ver con Amén. la opinión de hombre o mujer.
Hombres de Dios, mujeres de Dios reconocen el llamado sobre la vida de nosotros y sobre la vida de cualquier persona que tenga llamado. Pero no se trata de ser uno, si no estamos hablando, yo me estoy colocando solo como ejemplo, pero no quiero ser autorreferencial. Es Dios tratando con uno, Jaimito. Tus palabras para cerrar, hermano querido. Amén. Sí, me gustaría tocar una cosita más, Dale, dale. que es muy importante, lo voy a hacer brevemente. El llamado, estamos hablando, Luchito, que tiene que ver con una confirmación de Dios, ¿no? Hace un rato yo decía, no necesita ser algo espectacular, una visita angélica o una visión. Necesita ser, es sobrenatural cuando Dios te guía desde adentro, porque es el Espíritu Santo guiándote. Y tiene que ver con una convicción. Me gusta mucho lo que tú has citado y has parafraseado de Jeremías. Y lo has dicho categóricamente y me uno a eso. Eso es el llamado. Yo dije, no voy a hablar más ninguna palabra de ti, pero dentro de mí había como un fuego, dice que me consumó. También estoy parafraseando, ¿no? Y claro, le costaba tanto ser el profeta de Dios que él decía, ya no quiero hablar, pero dentro de él había algo. Y él lo describe como un fuego dentro de él. Y eso es algo sobrenatural, tal vez no sea espectacular, tal vez los de afuera no puedan ver nada, porque es algo de él, pero es sobrenatural. Y ese elemento sobrenatural tiene que estar convenciendo a la persona de su llamado. Lo Amén. que yo quiero tocar brevemente es que algo que le ha hecho mucho daño a la iglesia, y en nuestro medio yo lo he vivido, Luchito, es el manejo administrativo y gerencial de la iglesia, ¿no? O sea, hacer de la iglesia como si se tratara de una empresa y manejarla administrativamente. ¿A qué me refiero específicamente? A ministerios que para crecer, porque tienen cierta cantidad de miembros y necesita el pastor principal delegar funciones. Pero ¿qué hacen estos pastores? Y lo he vivido yo, tal vez tú también conoces estos casos. Son pastores, cabezas de ministerio, que son ellos que están nombrando a los otros pastores de una manera gerencial y administrativa. Están diciendo, entonces, como yo necesito delegar, entonces yo te voy a nombrar pastor a ti, y yo voy a ser el pastor principal y tú vas a ser el pastor que me va a ayudar, ¿no? Eso le está haciendo mucho daño a muchos ministerios y a la iglesia, porque el pastor no está facultado a llamar a otro al pastorado. Es Dios quien lo llama, es Jesús Amén. quien es el llamado. Tiene que ver con una convicción interna de parte de Dios. Y esto le hace mucho daño. Y yo he visto casos, he estado inmerso en estos ambientes, donde el pastor, por delegar, ha nombrado a otros pastores y estos pastores no han respondido, pero se han quedado con el título de pastor. No han respondido, se han peleado con el pastor principal, se han ido de la iglesia, pero se han quedado aferrados a lo que el título de pastor que les A han la dado. supuesta ordenación o confirmación. Exacto, exacto. Y Nombra. son personas que se han quedado con la idea, bueno, yo soy pastor. Y esto le está haciendo mucho daño a la iglesia. ¿Por qué? Porque daña a la persona que ha sido nombrada prematuramente como pastor, la daña. Si no responde, al final, Luchito, yo he visto personas completamente lastimadas, que fueron nombrados como pastores, que no respondieron y que terminaron completamente lastimadas, terminaron completamente heridas, renegaron hasta del mensaje, Luchito, por pelearse con el pastor, terminaron peleándose con el mensaje y al final le terminaron haciendo un daño a la iglesia, porque esas cosas dañan a la iglesia, porque si un pastor no responde, entonces la iglesia es dañada, dañan a la persona y dañan al cuerpo de Cristo. ¿Qué debería hacerse en estas circunstancias? ¿Por qué si el pastor no quiere delegar algo, por qué no nombra diáconos? ¿No? O algo similar. Ya tú me vas a ayudar, entonces yo, ministerios y pastores que estén ellos llamando a otros al pastorado, es algo que le ha hecho daño a la iglesia y ese manejo gerencial y administrativo de la iglesia, donde se hace la división del trabajo, no voy a delegar, entonces voy a poner aquí un pastor, aquí otro pastor, aquí otro pastor. Y eso no es así como nosotros lo vemos en el cuerpo de Cristo, Luchito. Para concluir, yo quisiera que tú nos dirijas y cierres tú esta entrega, Luchito, pero para concluir el resumen final. El llamado de Dios tiene que ver con una convicción interna, tiene que ver con
algo en que Dios te confirme. Tiene que ver con una pasión, tiene que ver con la Biblia. Si Amén. no te interesa estudiar la Biblia, si no estás interesado en sumergirte en la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, porque nosotros creemos en que la palabra y el Espíritu tienen que unirse, la unción tiene que estar presente. Trabajan juntos, sí. Y no tiene que ver con que te hayan nombrado tal o cual cosa, tiene que ver con algo que Dios haya confirmado en tu corazón. Luchito, creo que ahora sí hemos redondeado, he querido expresar estas cosas. ¿Por qué no cierras nuestro programa tú, querido hermano? Vamos a orar. Antes de orar, hermano, gracias por nombrar lo que has dicho, lo último. Creo que amerita en algún momento vamos a dedicar un programa específico a este punto que has tocado, porque eh, el resultado es que el cuerpo de Cristo se daña, es Se dañado. daña. Hay poca madurez de ciertas personas y se altera en realidad el orden divino y el propósito de Dios cuando estamos hablando de gente que va a detentar autoridad en la iglesia a partir de un llamado genuino, que es que Exacto. los hombres pueden elegir diáconos, eligen diáconos, o sea, Hechos antes de la venida del Espíritu Santo, en Hechos 1 habla sobre cierta experiencia que hubo. Hechos 6 habla sobre ya después de la venida del Espíritu Santo, donde se fueron nombrados diáconos con ciertos requisitos llenos del Espíritu Santo, testimonio de los de afuera, personas buenas, qué sé yo, hábiles o qué sé yo. Pero está en el libro de Hechos capítulo 6, pero aún así fueron hombres los que delegaron. No así Exacto. es que detentan alguno de los 5 dones ministeriales. Y esto no lo digo como una cuestión de exaltación ni nada. Por eso es que hay que tomar con cuidado. Por eso es que tiene que haber temor reverente en nuestras vidas cuando entendemos que Dios es quien, pues Jesús quien constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Oremos, Mm. oremos un momento. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por lo que hemos hablado hoy día. Gracias, Dios mío. Padre, yo oro por todas las personas que nos escuchan, Señor, y yo sé desde el principio de esta parte, Señor, de los programas, cuando empezamos a hablar sobre el llamado, hablamos de que tú nos llamas a todos a la salvación y tú Sí, tienes Señor. un propósito para cada uno de nosotros. Señor, te pido que cada persona entre en la plena manifestación de su llamado y camine en el propósito pleno que tú tienes, Señor. Y Padre, Amén. Señor, sobre aquellos que quieren y tienen el anhelo de servir en la iglesia, Señor, de seguir una vocación, un llamado, Señor, puesto por ti, Dios. Dales luz, dales sabiduría, dales la Amén. esa, Señor, y sí, la sabiduría, Señor, para determinar tiempos y maneras en las cuales tú vas a separarlos, Señor, para un ejercicio. Amén, Padre. Esto no es un juego, esto no tiene que ver con nombramiento humano, estamos hablando de tu obra, estamos hablando de gente capacitada, llamada, ungida, capacitada por tu Espíritu y preparada, Señor, para hacer tu obra. Amén, Bendito a Padre. todos aquellos que nos escuchan, queremos siempre, Señor, ser de bendición. Y Padre, gracias porque nos das la oportunidad de hablar con el corazón en la mano, Señor, y con contundencia bíblica acerca de las cosas que tienen que ver con la vida de la iglesia. Bendecir, Gracias. Señor, a cada persona, aunque teniendo ya el llamado y ejerciéndolo, a veces enfrenta situaciones difíciles, cosas que desafían, que a uno a veces lo desaniman. Que tu gracia, tu favor, Señor, y la fortaleza sobrenatural del Espíritu sea sobre cada uno de ellos, Señor, para que no renuncien al llamado genuino tuyo, a aquello que tú les has llamado a hacer. En el nombre de Jesús, oramos, Señor. Amén. Y amén. Amén. Jaimito, qué lindo. A tiempo de despedirme de ti, despedir a los hermanos, estaremos pronto en el programa número 21 ya, hablando Sí. sobre estas charlas de café con Biblia, animar a las personas, coloquen un like, pero no se queden con el like. Estamos también con presencia en Spotify, pueden buscarnos todo mayúsculas en Spotify, en el podcast Charlas de Café con Biblia, todo mayúsculas. Síganos, normalmente cada jueves tratamos de publicar algo, yo a veces me sufro algún retraso,
involuntario, por cierto. Eh, eh, pero síganos, nuestros corazones, que esta palabra corra, que sea divulgada y que sean las personas edificadas y bendecidas. Jaimito, que Dios te bendiga mucho, hermano, que sea una muy buena semana, resto de semana, y será pues en la próxima grabación que tendremos. Que Dios te bendiga. Igualmente a ti, Luchito, me despido de todo nuestro público. Dios los bendiga a todos. Que Amén. Dios te bendiga, Luchito. Bendiciones. Amén.